Bienvenidos a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Aquí en La Palabra en Punto tenemos un espacio para la reflexión y la cultura, y dentro de esta reflexión y cultura, no nada más de nosotros aquí en Querétaro, sino a nivel nacional, pues se da el fenómeno del grito. ¿Qué es el grito? Bueno, cada 15 de septiembre a las 11 de la noche, el presidente de la República a nivel nacional o los gobernadores en cada entidad o incluso los presidentes municipales, lo mismo que representantes de nuestro país en otras latitudes, o sea, en otros países, dan el grito. Pero, ¿qué es el grito al final de cuentas? ¿Cómo surge? ¿Qué fue lo que dijo Miguel Hidalgo y Costilla? ¿Cómo se daba? Y sobre todo también, porque es algo que se dice muchas veces ¿es cierto que Porfirio Díaz cambió el grito del 16 al 15 de septiembre? Vamos a hablar de eso. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el grito originalmente se da, primero todos lo sabemos, en Dolores, en lo que es el pueblo de Dolores, y se da el 16 de septiembre en la madrugada de 1810. Quien da este grito, como comúnmente se le llama, es el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Sin embargo, este grito, fíjate que se ha ido modificando. ¿Qué fue lo que gritó el cura Miguel Hidalgo y Costilla? Para ello, te invito a que tomes en consideración que después del grito, cuando pasa por el pueblo de Atotonilco, allá en Guanajuato, toma esto que tengo aquí y que podemos ver, que es el estandarte. Toma la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, lo pone en una pica, o sea, una como especie de lanza, y es su estandarte. Entonces, ¿qué es lo que dice el cura Hidalgo cuando toma este estandarte? Bueno, desde antes ya lo había gritado y luego cuando pasa toma la imagen como estandarte insurgente. Pues hay varias versiones, ¿no? Hay varias versiones. Sin embargo, algunos de los que estuvieron presentes, varios, digamos, coinciden en varias cosas. Gritó 4 vivas y un muera. No son todos viva. Hay 4 vivas y un muera. El primer viva dijo, viva la religión católica. Toma en cuenta que él era un cura y que al final de cuentas a quien estaba llamando eran los feligreses. Entonces, una forma de atraerlos era precisamente por medio de la religión. Entonces grita, viva la religión católica. Posteriormente grita, viva Fernando VII. Fíjate, no estaba en contra del rey, digamos, de España, sino al final de cuentas estaban luchando por la independencia, pero aquí en México. Y que bueno, es muy cuestionable si era realmente la independencia desde su origen. Ahora, entonces el primero es viva la religión católica. Posteriormente grita viva Fernando VII. El tercer grito que da es viva la patria. Fíjate, hasta ahí habla de la patria. El cuarto viva que dice es el siguiente: viva y reine por siempre en este continente americano nuestra patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. Y toma en consideración que después va a tomar, como te acabo de mostrar, la imagen de la Virgen del templo ahí en Atotonilco para tenerlo como estandarte insurgente. En otro episodio te había contado que dentro de los conspiradores de Querétaro, de la conspiración aquí en Querétaro, ya se tenía planeado que se gritara viva Fernando VII y también viva la Virgen de Guadalupe, porque era una forma de atraer a la causa insurgente, pues a la mayoría que eran indígenas o del pueblo, digamos, mestizos, pero muchos indígenas que eran muy religiosos. Bueno, después de estos 4 vivas, grita un muera, y el muera es con el que cierra el grito Hidalgo y es muera el mal gobierno. Si te fijas, son 4 vivas y un muera al final, no son puros viva. Grita al final, muera el mal gobierno. Muy bien, esto lo hace Hidalgo
en 1810. Posteriormente, él, va a ser fusilado en 1811 y un año después de que es fusilado, o sea, en 1812, en el Chapitel, una construcción que está en Huichapan, en el estado de Hidalgo, los dos de los grandes brazos derechos que tenía el entonces líder de la insurrección, José María Morelos y Pavón, y que estos líderes eran Andrés Quintana Roo e Ignacio López Rayón, dan el grito por primera vez después de Hidalgo, repito, en 1812, en el Chapitel en Huichapan, lo que hoy es el estado de Hidalgo. Un año después, en 1813, el mismo José María Morelos y Pavón también va a dar el grito, pero esto hace que se solemnice, es decir, a partir de que el grito lo da José María Morelos y Pavón, se entiende el grito desde una manera solemne, es decir, se solemniza. Bueno, pues siguen pasando los años y llegamos a la época de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide también va a dar el grito, pero hay algo que hace Agustín de Iturbide y es diferente un poco a los anteriores. ¿Cuál es? Que él reconoce el 16 de septiembre, no el 15, 16 de septiembre como el inicio, ¿no?, de la insurrección. Ahí es un poco, digamos, cuestionable porque no se toma en cuenta los conspiradores, la planeación, ¿no?, los planes que tenían aquí en Querétaro. Él parte desde el momento que da el grito el cura Hidalgo. Entonces, él toma en cuenta, repito, Agustín de Iturbide, el 16 de septiembre, pero también toma en cuenta el 27 de septiembre. ¿Por qué el 27? Bueno, porque el 27 de septiembre de 1821 es cuando entra el ejército trigarante, que en un momento más te voy a hablar de ello, entra a la Ciudad de México, con lo cual oficialmente está concluida la Guerra de Independencia, que duró 11 años, de 1810 a 1821. Bueno, pues entonces Agustín de Iturbide hace esto, pero repito, él toma en cuenta el inicio y el final. No va a ser sino hasta el 16 de septiembre de 1825, en que Guadalupe Victoria da el grito y pasa a ser de manera oficial, digamos, ahora sí, como parte de nuestra tradición, digamos, histórica, el grito de Dolores. Recuerda que un año antes, en 1824, que un poco más te voy a hablar de ello, pues se había promulgado la Constitución, primera Constitución de 1824. Bueno, pero ahorita llegamos a esa parte. Entonces, tenemos 4 etapas que tenemos que tener muy claras. Primero, o bueno, 5, digamos, con la de Hidalgo. Primero la de Hidalgo en 1810, después tenemos la primera vez que se da en 1812, bueno, después de Hidalgo me refiero, allá en el Chapitel, en Huichapan, Hidalgo, Ignacio López Rayón, y también con Andrés Quintana Roo. Posteriormente tenemos 1813 con José María Morelos y Pavón, después Agustín de Iturbide, ya una vez que se ha consumado la independencia, y por último 1825, cuando Guadalupe Victoria da el grito que ya es un presidente constitucional. Nuestro país ya no era monarquía, ya no era parte de una corona extranjera, sino era un país independiente. Ahora bien, vámonos a la cuestión de cuándo es el grito, si es el 15 o es el 16. Fíjate que todos sabemos en los libros de historia que el grito originalmente Hidalgo no lo da el 15 de septiembre a las 11 de la noche, lo da en la madrugada, no sabemos la hora exacta, se cree, históricamente hablando, se cree que pudo haber sido entre las 5 y las 6 de la mañana. Entre las 5 y las 6. Y bueno, este grito que él da es el 16 de septiembre, no el 15. ¿Por qué entonces se cambia al 15? Y si realmente fue Porfirio Díaz quien lo hizo. Bueno, quiero decirte que
desde la década de 1840 ya se acostumbraba a dar el grito en la noche del 15, en la noche del 15 de septiembre. Nada más que ahorita te voy a decir cómo era el grito originalmente. Bueno, entonces se daba desde la década de los 40. Toma en cuenta que Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830. O sea, tenía poco más de 10 años, o 10 años, vamos, cuando ya se gritaba el 15 de septiembre en la noche, se llevaba a cabo el grito. Entonces no fue él quien lo pone. De hecho, te voy a dar un dato más. El 15 de septiembre, pero de 1864, a las 11 de la noche, por primera vez en el pueblo de Dolores se da el grito. ¿Quién es el que da el grito por primera vez en el pueblo de Dolores? Fíjate qué curioso, ¿no? El que da el grito ahí es Maximiliano de Habsburgo. Él es el primero que da el grito en lo que es el pueblo de Dolores, donde dio el grito originalmente Miguel Hidalgo y Costilla. Y él lo da a las 11 de la noche, el 15 de septiembre, repito, de 1864. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué decimos que fue Porfirio Díaz? Bueno, porque él, repito, nació el 15 de septiembre de 1830 y en 1885, siendo el presidente de la República, hace un cambio, digamos, ya se festejaba desde el 15 de septiembre a las 11 de la noche. El cambio que hace es que lo deja, digamos, como por ley, o sea, no lo dice de manera así, a una ley, pero a partir de él se empieza a hacer, digamos, ya puntual, ya no hay modificaciones, es decir, a partir de él queda establecido que va a ser a las 11 de la noche el 15 de septiembre de cada año. Pero no es que él lo haya sacado, ¿no? Ese hay que tomarlo en cuenta. Es muy importante porque muchas veces caemos en este error. Ahora, ¿pero cómo era el grito? Porque hoy sabemos que va uno al Palacio de Gobierno, ¿no? Ya sea de algún estado de la República o a nivel nacional, en lo que es el Palacio de Gobierno a nivel federal, allá en el Zócalo. ¿Pero así eran los gritos? No. Durante las primeras décadas del siglo XIX, el grito era de la siguiente manera. Primero, los representantes del gobierno, o sea, el que fuera el gobernador o el mismo presidente en turno, el presidente de la República, iba a misa. Después de la misa se daba el grito. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo a misa? ¿Que no hay una separación iglesia-estado? No, porque la separación se va a dar hasta la Constitución de 1857. De hecho, en la primera Constitución, en la de 1824, se establece que solamente se reconocerá, el Estado reconocerá una sola religión, y dice que es la católica, y que la defenderá y no permitirá otra religión. De tal manera que en la primera Constitución de México la Iglesia y el Estado están totalmente unidos, ¿no? Repito, es hasta 1857 en que se va a separar. Por ello, en las primeras décadas, digamos, era una misa y después de la misa, ¿qué había? Ahora el grito. Posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ya después de 1857 ya no se va a misa. ¿Qué hacían? Por ejemplo, en el caso de Porfirio Díaz y otros gobernantes anteriores a él, se leía el acta de independencia. Se leía el acta de independencia. Y una vez que se leía el acta de independencia, ahora sí se daba el grito. Pero primero se leía el acta. Ahora bien, esto de los cohetes y toda esta parafernalia de luces, etcétera, que hoy tenemos con lo que festejamos tradicionalmente el grito, ¿cuándo surge? Bueno, pues surge en el año 1834. Con el entonces presidente de la República, Valentín Gómez Farías. Él da permiso para que las personas puedan tirar al aire balazos, digamos, con escopetas, fusiles, pistolas, y bueno, era una forma de celebrar. El que da este permiso, repito, es
Valentín Gómez Farías, 1834. De ahí en adelante se ha acostumbrado, ahora en vez de balazos, pues echar cohetes, ¿no? Aunque últimamente también ya se está modificando, al menos en este año se modificó, se disminuyó un poco por todo lo que tiene que ver con los derechos del ambiente y estas cosas, o derechos ambientales, etc. Ahora bien, hay que tomar en consideración que cuando hablamos precisamente del grito, tenemos que ver que estamos festejando el inicio de la gesta heroica, de la gesta de la independencia, no el final. Porque, ¿qué pasó el 16 de septiembre? Aunque el grito ya dijimos que originalmente era el 15, el 16 y luego lo van a pasar al 15. ¿Qué pasó en esa madrugada? Pues inició la independencia, digamos, ya de manera práctica con Hidalgo, pero no concluyó. Concluye hasta el 27 de septiembre de 1821. Si te fijas, nosotros en México festejamos el inicio de la independencia, no la terminación de la independencia. Vamos a ver, para ello te invito a que tomes en consideración que tenemos 4 etapas, así como hay más, pero para darme a entender, 4 etapas básicas del inicio y 4 etapas básicas del final. Vámonos con el inicio. El inicio lo podemos dividir, repito, en 4 etapas. Primera etapa, tenemos la planeación. ¿Dónde se da? Todo lo que es, digamos, los insurgentes aquí en Querétaro que conspiraban para derrocar al gobierno aquí en nuestro país, lo que hoy es nuestro país. Entonces le llamamos la etapa de la conspiración. Posteriormente tenemos una etapa que es la etapa del inicio de la independencia, que es precisamente el grito con Hidalgo y desde que él inicia las batallas, etcétera, la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato hasta su muerte en 1811. Posterior a esta segunda etapa viene una etapa que se le llama la etapa del, digamos, como la organización, ¿no? ¿Cuál es la etapa de la organización? La que lleva a cabo el cura, el generalísimo José María Morelos y Pavón, donde, digamos, hay un levantamiento fuerte de los insurgentes. Posteriormente empiezan a perder varias batallas los insurgentes en diferentes puntos de lo que es la República Mexicana y da pie a la cuarta etapa, ¿no? La cuarta etapa se le conoce como la de la resistencia, la etapa de la resistencia. Y ahí tenemos al gran héroe, digamos, que es Vicente Guerrero. Hay otros, repito, pero son como las más importantes estas 4. Bueno, pues estas 4 tenemos que son, digamos, parte del inicio. Ahora bien, después de ello, fíjate que viene la conclusión. Y la conclusión también la vamos a ver en 4 etapas. ¿Cuándo se da todas estas que te dije? Pues se dan desde 1800, digamos, 10 con Hidalgo hasta Guerrero. Muy bien. En la etapa de la consumación hay 4, digamos, como momentos que tenemos que tener muy claros. El primer momento es el 24 de febrero de 1821. ¿Qué pasa ahí? Pues se firma el Plan de Iguala. ¿Qué sucede en el Plan de Iguala? Bueno, pues el Plan de Iguala lo que va a establecer es lo que ya se había acordado desde 1821 cuando se dan el abrazo llamado de Acatempan, porque fue en Acatempan, entre Guerrero e Iturbide. Y que entonces se juntan estos 2 ejércitos, el realista y el insurgente, y entonces, pues, digamos, llegan al acuerdo de que hay 3 garantías por las cuales los van a, digamos, acordar la paz. ¿Cuáles son estas 3 garantías? Pues están reflejadas en los colores de la bandera. Primero, tenemos que el verde representa la independencia, el blanco representa la pureza de la religión católica y el rojo representa la unión entre americanos, como entonces se les llamaba los mexicanos, y españoles. Esto se da el 24 de febrero de 1821. Fíjate que en el mismo año 1821, igual un 24, pero ahora va a ser 24 de agosto, se va a firmar
lo que conocemos como los Tratados de Córdoba. En los Tratados de Córdoba hay un representante de España, Juan O'Donoghue. Él, como teniente general de los ejércitos realistas de España, por un lado representando a la corona, y por otro lado tenemos a Agustín de Iturbide como representante del ejército imperialista de las tres garantías. Firman los Tratados de Córdoba y a través de estos tratados es porque se da por primera vez, digamos, la independencia de nuestro país. Jurídicamente hablando, ¿cuándo obtiene México la independencia? El 24 de agosto de 1821. ¿Por qué entonces no se reconoce? ¿Por qué no lo tomamos en consideración así en los libros, digamos, de texto? Porque en España desconocieron a Juan O'Donoghue y al desconocerlo no valió dicho tratado. Bueno, pues entonces un mes después, el 28 de septiembre, ¿sí? Te fijas, es un día después de que el ejército trigarante entrara a la Ciudad de México, entra el 27 de septiembre de 1821. Bueno, pues un día después, el 28 de septiembre del mismo año, 1821, se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Fíjate que el Acta de Independencia no dice de los Estados Unidos mexicanos o de la República Mexicana. Es el Acta del Imperio Mexicano. Se firma 28 de septiembre de 1821. Y no va a ser sino hasta 1824 cuando por fin se entra en vigor la primera constitución de nuestro país ya como república, digamos ya independiente, fuera de la monarquía, fuera de cualquier gobierno monárquico, vamos, en 1824 con Guadalupe Victoria. Entonces ahí tenemos que digamos, el Acta de Independencia, ¿qué es lo que están firmando? Pues el nacimiento de un imperio, el Imperio Mexicano, repito, el 28 de septiembre de 1821. Si te fijas, ¿cómo podríamos celebrar el final de la independencia si nosotros somos republicanos? ¿Cuándo se da la república? Hasta 1824, con la primera constitución de 1824, ese mismo año. Bueno, pues espero que haya sido de tu interés saber un poco más sobre el grito de independencia. Te espero en una siguiente edición de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Y te espero también en mi canal de YouTube, Martín Hurtado, para que sigamos reflexionando y gozando de la cultura. Hasta entonces.